le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Saludo cordial, espero que hayan tenido buena semana. Vamos a continuar con nuestra serie en el profeta Elías, pero antes me gustaría que pensáramos un poco. Personalmente, me gustan mucho las películas donde hay una trama, donde hay intriga, hay espías,
y que al final uno no sabe qué va a pasar, quién es el traidor o la persona que hizo toda la maquinación de todo lo que sucedió en la película. Son películas muy interesantes y cuando uno mira eso se da cuenta que a través de la historia esa ha sido una constante en los reinos. Y esto no es ajeno a la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa porque no oculta la naturaleza del ser humano. Y lo que vamos a mirar hoy es toda una trama de intrigas increíbles que encontramos en el primer libro de los Reyes, y lo invito para que usted en esta semana pueda leer estos capítulos. Son largos, pero es todo un entramado de personas que se confabulan para hacer, para quitar, para dañar. Primer libro de los Reyes, capítulo 21 y capítulo 22. Y de ahí saltar al segundo libro de los Reyes, capítulo 9. ¿Qué es lo que está sucediendo? Han pasado 3 años desde el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal y Acera. ¿Qué ha pasado en esos 3 años? El pueblo de Israel derrotó a uno de sus enemigos principales, que era el ejército sirio. Aunque era más numeroso, fue vencido. Y esto resultó en un periodo de paz y prosperidad. Pero en ese periodo, a pesar de la derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo, durante un tiempo las cosas estuvieron quietas, pero Acab siguió reinando, Jezabel siguió también ahí, al lado del rey, y poco a poco se fue restableciendo nuevamente el culto a Baal. Todo siguió prácticamente igual. El culto a Baal no decayó. Han pasado 3 años y ahora vamos a encontrar al rey Acab en su palacio de verano, en un lugar llamado Jezreel. Él ha llegado a este palacio a descansar unos días. Acab está caminando, mirando y pensando, y allí junto a este palacio de verano de Jezreel, junto a él se encontraba una viña, un terreno con un viñedo. Y este terreno y ese viñedo pertenecían a un hombre llamado Nabot. Lo primero entonces que quiero que miremos son los personajes principales de esta historia. Esta historia tiene 4 personajes principales. El primero que les presento es a Nabot. ¿Quién era Nabot? Un hombre bueno, piadoso, adorador del Señor, y siguió la ley de Dios. Y podemos decir que era uno de los 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Sucede que él era dueño de una tierra. En esa tierra había un viñedo que estaba junto al palacio de verano del rey Acab. Y podemos suponer que hasta este momento no ha habido problemas entre ellos. Acab nunca se había fijado en ese vecino. Pero, como vamos a leer en esta historia, un día Acab estaba caminando, paseando, y vio la villa de Nabot y decidió que la quería. Ese momento de codicia en el rey Acab marcó el inicio de una serie de desastres, de una cadena de acontecimientos tristes y trágicos. El segundo personaje en esta historia es Acab. Ya hemos hablado bastante sobre el rey Acab,
y todo lo malo que él ha hecho como rey. Y su mente y su vida, tenemos que ser sinceros, era controlada por nuestro tercer personaje. ¿Quién es el tercer personaje? Pues su nombre es Jezabel, su esposa. Ella era una mujer que no pertenecía a Israel. Era una mujer malvada, totalmente pagana, y ella provenía de una larga línea de adoradores de Baal. Y si tuviéramos que elegir entre Acab y Jezabel, ¿cuál de los dos era peor? Tenemos que decir que Acab era el débil, ella era la fuerte, y Acab se dejaba influir fácilmente, y siempre Jezabel estaba dispuesta a empujar a su marido en la dirección equivocada. Entonces, hasta ahora tenemos a Nabot, que es el dueño de la viña, Acab, que es el rey, Jezabel, su esposa, y un cuarto personaje que va a aparecer en esta historia, y es nuestro amigo el profeta Elías, el hombre de la montaña. ¿Y qué pasa con Elías? Que durante 3 años, después de lo del Monte Carmelo, él desapareció de la escena pública. No sabemos qué pasó en esos 3 años. No sabemos qué estuvo haciendo durante 3 años. Pero lo que sabemos es que pronto va a volver al escenario público. Ya hemos visto los 4 personajes de esta historia, de esta trama. Vamos a mirar el desarrollo de la historia. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1 y 2. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdame el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aquí comienza la historia, ¿sí? Acab está paseando, pone atención a la viña de Nabot y le hace un ofrecimiento. Quiere comprar la tierra, ¿sí? Aclaremos, el rey está en su derecho de hacer esto. Tenía todo el derecho de ir a Nabot y hacerle esta propuesta. No era pecado hacer esta oferta, era perfectamente legítimo. Sin embargo, acá no contaba con el hecho de que Nabot era un hombre de Dios y seguía la ley de Dios. Por eso, en el versículo 3 dice la respuesta de Nabot: Guárdame el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Él era un hombre que respetaba a Dios, respetaba al Señor, que respetaba la palabra del Señor y que respetaba su herencia. No solamente la herencia de la tierra, sino una herencia espiritual. En Números capítulo 36, versículo 7, podemos leer que si a una familia se le daba una parcela de tierra, esa tierra pasaría de generación en generación y no podía venderse, era por siempre, era un mandato de Dios. Así que Nabot, como un hombre respetuoso de Dios y de la palabra de Dios, dice: no puedo hacer esto, lo siento mucho, está muy buena la oferta, pero no puedo negociarla, porque el mandato de Dios, la palabra de Dios dice
que no lo puede hacer. Naturalmente el rey se molestó. Y mire lo que dice el versículo 4. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. En otras palabras, ¿saben qué hizo el rey? El rey hizo berrinche. Hizo un berrinche. Al verlo así, su esposa le pregunta, versículo 5, vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? La respuesta de acá, versículo 6, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Acá le cuenta a su esposa Jezabel por qué se encuentra triste, agobiado, malhumorado, molesto y humillado, ¿sí? Pero no le cuenta toda la historia. No le cuenta que si Nabot vendía la tierra, estaría violando la ley de Dios y la palabra de Dios. Y Jezabel, con todo lo que era ella, le dice en el versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. En otras palabras, lo que Jezabel le está diciendo: usted es el rey, usted puede hacer lo que quiera, pero no se preocupe, déjeme a mí eso, yo me voy a encargar de organizarle todo, y mañana voy a cumplirle su sueño, esa tierra va a ser suya. Y aquí empieza todo una trama terrible de esta mujer hacia este hombre temeroso de Dios, Nabot. ¿Qué hace Jezabel? Escribe unas cartas, organiza todo un proceso que prácticamente, ¿qué es? Nosotros lo llamamos una encerrona, una confabulación de principio a fin, con el único propósito de quedarse con esa tierra y complacer a su marido, al rey Acab. Miren lo que hace esta mujer, versículo 9. Escribió unas cartas que decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sáquenlo y apedréenlo para que se muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Esto es terrible. Esto es espantoso lo que hace esta mujer. Escribe unas cartas selladas con el anillo del rey. Esto muestra que el rey también estuvo de acuerdo con esto. Pero lo más triste de toda esta historia es que no solamente era Jezabel. Cuando leemos nos damos cuenta que hasta los ancianos y los principales se confabularon para asesinar a Nabot. Pagan a 2 criminales, ¿sí? A 2 hombres perversos, dice ahí, para que atestiguaran que Nabot había maldecido a Dios y al rey Acab. Y todavía algo peor, mire el versículo 12, y proclamaron ayuno. Terrible lo que hacen, un ayuno
supuestamente dirigido a Dios, pero era un ayuno para asesinar a una persona. Esto muestra la degradación, la perversidad, la maldad hasta donde había llegado no solamente Jezabel, sino los ancianos y gran parte del pueblo de Israel. Y matan, asesinan a Nabot. Pero cuando nosotros vamos al segundo libro de los Reyes, el capítulo 9, vamos a descubrir que no solamente mataron a Nabot, mataron a sus 2 hijos, sus 2 herederos. Como entonces no quedó ningún heredero vivo, esto significaba que la tierra volvía al rey, a la corona, Acaz. Entonces se alegró porque esa tierra ya era suya. Pero este no es el final de la historia. Recordemos las palabras en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malos y a los buenos. Dios había estado observando toda la escena desde el cielo y ahora está a punto de actuar. Recordemos, aquí llega nuestro cuarto personaje, Elías. Dios se acerca a su profeta y le dice: Elías, levántate. Hay un mensaje. Y esto es muy interesante, porque Jezabel le dice acá: levántate y toma la viña. Y Dios le dice a Elías: levántate, profeta de Dios, tengo un trabajo para ti. Han pasado 3 largos años, desde la última vez que el profeta habló públicamente. ¿Quién sabe qué pasaría por la mente de Elías? Allá quieto durante todos estos meses, esperando que Dios le llamara. Y aquí le dice: levántate y vaya donde el rey Acab. Y mire lo que sucede en el versículo 17, 18 y 19. Elías, entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la villa de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Elías va al encuentro de Acab, y este es el mensaje que Dios le da. Pero agrega, versículo 20, y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió. Miren la respuesta de Elías, quiero que por favor pongamos atención. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, subraye la palabra vendido. Esa palabra es muy interesante porque tiene otro significado además de vendido, y es casarse. En otras palabras, ¿qué es lo que Elías le está diciendo acá? Te has casado con el mal, y al casarte con el mal, te has entregado completamente a él. Y en los versículos siguientes, no solamente como en los anteriores, le profetiza lo que va a pasar con él, sino también le cuenta qué es lo que va a pasar con Jezabel, donde los perros no solamente lamerán su sangre, sino que será devorada por los perros. Este es el desarrollo de la historia. ¿Y qué pasa con Elías? Como es la constante en su vida, da el mensaje y vuelve
y desaparece. Entrega su mensaje y ¡pam!, se va. Miremos ahora en el capítulo 22, no lo vamos a leer, lo invito para que usted lo lea en su casa porque es bastante largo. Voy a tratar de resumirla. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses y aparentemente no pasa nada. Acá no tiene noticias de Elías, él sigue bien, no pasa nada, pero podemos imaginarnos que cada vez que ladraba un perro, acá se asustaba. Pero como fueron pasando las semanas y los meses, como que todo se fue aquietando. Y un día, Acab decidió nuevamente iniciar la guerra con el rey de Siria. Y llama a Josafat para que se una a él y juntos atacar al rey de Siria. Pero como Acab sabía que era, como decimos, un hombre marcado, Acab le dice a Josafat: hagamos una cosa, póngase usted las vestiduras del rey y yo me voy a vestir como un soldado común y corriente. Josafat acepta, pero lo que no sabía Acab era que el rey de Siria había dado una orden a los soldados, que quería era al rey Acab, solamente a él, que no le interesaban los soldados ni ninguna otra persona sino al rey Acab. Cuando empezó la batalla, empezaron a atacar a Josafat, porque como estaba vestido con el traje del rey, pensaron que era Acab, pero descubrieron que no era Acab. Entonces dieron la orden: no, ese no es el rey, déjenlo. Y leemos en la escritura que un soldado, no se dice quién, cogió su arco, su flecha y lanzó al aire la flecha, sin dirección, sin apuntar a nadie, y de una manera como Dios hace las cosas, de una manera increíble, esa flecha fue directamente al rey Acab. Y no solamente fue al rey Acab, sino que penetró por una pequeña hendidura de la armadura, que era un tiro, como diríamos, imposible. Imposible. Así se lanzaran millones de flechas. Era un tiro imposible. Pero nosotros sabemos que para Dios no era imposible. El soldado dispara la flecha y la mano soberana de Dios guió. Penetró la flecha en el cuerpo de el rey Acab y empezó la sangre a brotar, tanto que tuvieron que regresarse, y cuando llegaron, Acab se había desangrado, todo el carro estaba lleno de sangre, tanto que tuvieron que llevar el carro a un sitio donde lo lavaron, y cuando lavaron la sangre en ese sitio, vinieron los perros y lamieron esa sangre, tal como lo había dicho Elías. Poco después de esto, Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. Y Elías termina su trabajo como profeta. Pasan 5 años, pasan 10 años, y Elías ha sido reemplazado por Eliseo. Jezabel continúa, es una mujer mayor ahora, pero nuestra historia continúa en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 9. 20 años después, vamos a mirar cómo termina esta historia. 20 años después, el rey es Jehú. Y como ha pasado muchas veces, no solamente en la historia de Israel, sino en la historia de la humanidad, Jehú llegó a ser rey matando al rey anterior. Y
sucede algo muy particular y es la historia de Jehú. Jehú es un hombre duro, rudo, pero menos malvado que Acab. Y aunque, repito, Jehú era rudo, tosco, algo salvaje y grosero, conocía la diferencia entre el bien y el mal, al menos en cierto nivel, y al menos en cierto nivel quería hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y Jehú estuvo y conoció lo que había pasado con Nabot, y nunca había olvidado lo que Acab le había dicho a Nabot. Vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 9, desde el versículo 30, para que leamos el desenlace de esta historia. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? En otras versiones dice: vienes en paz. Versículo 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Es bastante fuerte lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que sucedió? Jezabel, cuando ve venir a Jehú, dice que se arregla, se pinta, y dije: bueno, tengo mis años, pero de pronto todavía lo puedo seducir. Pero Jehú estaba decidido y pregunta a los que están al lado de Jezabel: ¿quién está conmigo? Y acabamos de leer que 2 o 3 eunucos, todos sabían cómo era ella de odiosa, y 3 de ellos dijeron: estamos contigo, y obedecieron la orden, y fue tirada por la ventana. Todo esto es bastante terrible. Agarran a Jezabel, la tiran, y bueno, como acabamos de leer, se cumplió la profecía. Fue devorada por los perros. No hay de ella sepultura. Todo esto es muy terrible, y todo sucedió para que se cumpliera lo profetizado por Elías. 20 años después, pero se cumplió la profecía. Llegamos al final de este estudio, y este punto es: ¿cuál es la moraleja de esta historia? Porque ¿qué historia? Y yo le repito, le invito para que usted lea primer libro de los Reyes, capítulo 21 y 22, y el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, son bastante largos, para que usted mire más detalles de esta historia. Bueno, pero ¿qué moralejas podemos sacar de esta historia
tan fuerte, porque es bastante fuerte. La primera, la paciencia de Dios no durará para siempre. El Evangelio de Dios tiene varias partes, una de ellas es el amor, pero también el Evangelio habla de juicio. El Señor, nuestro Dios, no es flojo, como algunas personas creen. No es permisivo. No es que deje pasar las cosas por alto y todo quede así. Recordemos lo que dice segunda de Pedro, que Dios es paciente. ¿Y por qué paciente? Porque no quiere que nadie perezca, sino que cada día de vida que nos da y que le da a cada persona es una oportunidad para que haya arrepentimiento en su vida. Pero un día, yo sé que esta parte en el tiempo que estamos viviendo hoy no le gusta a muchas personas y no creen. Un día va a llegar juicio. A todos nosotros nos va a llegar juicio. Nadie sabe cuándo será ese día, pero hay un día para cada hombre, para cada mujer, para cada joven, para cada niño, para cada niña, para cada familia y para cada nación. Llegará un día en que Dios finalmente dirá: hasta aquí y no más. La paciencia de Dios no durará para siempre. Entonces, leemos Juan 3:16, nos encanta, nos gusta mucho, porque tanto amó Dios al mundo. Habla del amor de Dios, pero también deberíamos leer lo que dice Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Esto también está en la Biblia. Nuestro Dios es paciente, pero un día esa paciencia se acaba. ¿No lo cree? Pregúntele a Acab, pregúntele a Jezabel. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo en este mes de diciembre. Hago un paréntesis para tocar lo del COVID-19. Hay un rebrote, porque muchas personas no creen. Piensan que eso es mentira. Que no los toque para que se den cuenta que sí es cierto. El juicio de Dios es para todos nosotros. Y un día Dios a todos nos va a llamar a cuentas. A cada uno de nosotros, a cada familia, a cada nación. Vemos hombres y mujeres que hacen mal y pensamos que Dios no está haciendo nada. Dios sí está viendo, es paciente. Y un día Dios va a decir: hasta aquí, como le dijo a Acab. Y así hayan pasado 20 años, Dios le dijo a Jezabel: hasta aquí. Y se cumplió. Un día Dios nos va a llamar a juicio, y la paciencia de Dios no dura para siempre. La segunda moraleja que podemos sacar de esta historia es que Dios todavía hoy busca a hombres y mujeres como Elías que lleven el mensaje. Vivimos tiempos extraños, tiempos de confusión moral, tiempos de mucha maldad, y necesitamos urgentemente una generación de hombres y mujeres que tengan el valor de no solamente vivir sus convicciones, vivir lo que creemos, sino que también estén dispuestos a dar las buenas noticias, pero también que tengan el valor, que tengamos el valor de dar las malas noticias. Necesitamos hombres y mujeres capaces de decirle a esta generación: si no se arrepienten, ustedes también perecerán. Yo sé que esto es muy fuerte,
y de pronto a muchos no les va a gustar. Pero si no hay arrepentimiento, perecerán. En el mundo hay solo dos grupos de personas: los Acab y Jezabel, y los Nabot y los Elías. No hay nada intermedio. Todos los que están escuchando este mensaje pertenecemos a uno de estos dos grupos. No hay nadie en el medio. Están los Acab y los Jezabel, y están los Nabot y los Elías. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién consiguió el mejor trato? Durante mucho tiempo Acab y Jezabel creyeron que se habían salido con las suyas. Pero recuerden lo que leímos: Dios desde el cielo está mirando todo lo que hacen, tanto los buenos como los malos. A menudo parece que los malos o que la maldad estuviese ganando, prosperando. Pero no es así. El juicio de Dios llega. Y si usted es un Acab y una Jezabel, un día va a perecer. Puede que tenga mucho éxito aquí en la tierra, pero un día llegará el juicio y la paga de Dios. O podemos ser como Nabot y Elías. Mataron el cuerpo de Nabot, pero fue un hombre que está en la presencia de Dios. Y la verdad de Dios permanece para siempre. La verdad de Dios es real todavía, y su reino permanece para siempre. Los invito para que tengamos un momento de oración, pero también de reflexión. Debemos tomar a Dios en serio y tomar la palabra de Dios en serio. Nabot tomó a Dios en serio y a la palabra de Dios en serio. Por esto pereció, pero vive eternamente. Acab y Jezabel. En este momento hay muchas personas en el mundo que son como Acab y Jezabel. Aparentemente tienen éxito en el mundo, pero si no se arrepienten, un día Dios va a decir: hasta aquí. Los invito para que oremos y recuerde, hay dos grupos de personas: los Acab y Jezabel, los Elías y los Nabot. No hay nada en el medio. Los invito para que oremos y que el Señor nos ayude a tomar la decisión más importante de nuestra vida. ¿En qué equipo vamos a estar? Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Tu palabra no oculta nada de la naturaleza humana, del corazón del hombre y de las mujeres. No oculta cómo es la realidad de este mundo. Pero tampoco, Señor, nos oculta tu amor y tu paciencia. Señor, gracias porque tú has sido muy paciente con cada uno de nosotros. Y hoy tú nos invitas a que miremos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo como Acab y Jezabel, pensando que nos podemos salir con la nuestra, haciendo maldad, engañando, robando, quitando, mintiendo, y aparentemente pensamos
que no nos va a pasar nada. Pero un día tú nos vas a llamar a juicio a todos, a cada persona, a cada familia, a cada nación. Queremos, Señor, ser como Nabot y como Elías, que te amamos a ti, oh Dios, que somos temerosos de Dios, que creemos y confiamos en tu palabra, aunque aparentemente perdamos algunas cosas aquí en la tierra. Pero tú, Señor, tienes un premio, una bendición mucho más grande para los Nabot y para los Elías. Señor, ayúdanos a entender que tú nos amas, tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo, pero también que tu palabra dice que el que no cree en ti ya ha sido condenado. Señor, ayúdanos a tomar la decisión más importante de nuestra vida, y es creer en ti, Señor Jesucristo, seguirte a ti. Y aunque aparentemente veamos que el mal avanza y triunfa en algunas áreas o en muchas áreas, ese no es el final de la historia. Pueden pasar muchos años, como Jezabel, pero un día tú vas a llamar a juicio, y el que no ha creído en ti perecerá. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que no solamente damos la buena noticia de tu amor, sino que también damos la advertencia. Aquellos que no se arrepienten perecerán. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti y a tener una vida, Señor, de fe completa en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de las críticas. Que seamos hombres y mujeres de convicciones claras, fuertes y seguras por encima de todo. Creemos en ti, Señor Jesucristo. Creemos que eres el Hijo de Dios. Creemos que eres nuestro Señor y Salvador. Pero también creemos que un día volverás como el Rey a juzgar a vivos y muertos. Que cuando tú regreses, Señor, podamos decir: hemos creído en ti, confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana y que Dios guíe sus pasos y sus decisiones. No
los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.